Desafortunadamente falleció el actor y comediante, pusieron algunos medios, no entiendo por qué. Creo yo que ser actor ya engloba, por supuesto, la capacidad de integrarse a cualquier género, pero bueno, sí, lo cierto es que Héctor Suárez buscaba mucho en la comedia una manera de interpretar esta realidad a la que nos enfrentamos constantemente. Y bueno, a propósito de su fallecimiento, nos vamos a dar a la tarea de revisar una de las películas más emblemáticas del cine mexicano sobre lo que es la crítica social, algo que le gustaba mucho al señor Héctor Suárez. Hoy aquí en la sala de cine un poco de la trayectoria del maestro y además el Mil Usos. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Mi nombre es Iván Montesino, bienvenidos sean el día de hoy para platicar un poco acerca de lo que decíamos, la trayectoria del maestro Héctor Suárez, su paso principalmente en una película llamada El Mil Usos, a la cual entraremos poco a poco, pero primero revisemos de dónde venía este señor que causó tanto revuelo y tanta polémica con sus personajes. Y bueno, ¿de dónde viene Héctor Suárez? Bueno, Héctor Suárez es un hombre que se forma en las tablas del teatro bajo la tutela de uno de los más grandes actores y maestros de la escena teatral mexicana, Carlos Alcira. Forma parte de este llamado grupo del teatro de tesis, un grupo de actores que se dedican a explorar obras un poco más complejas de lo que normalmente conocemos nosotros como las obras de teatro comerciales. Él va a formar parte, insisto, de este grupo de actores que incluye a Alfonso Arau, a Héctor Bonilla, a Susana Alexander, por supuesto, a Alejandro Jodorowsky, en aquellos años 60 llenos de exploración y de búsqueda. Yo soy actor de academia, soy actor de escuela. Mis inicios los empecé haciendo teatro clásico y de tesis. Y he tragado, me he tenido que tragar con amargura muchas veces a los inicios de mi carrera cuando yo trabajé. Pues las estrellas eran todo menos actores. Yo tuve que patiñarle a cantantes, a ciclistas, a boxeadores, a toreros. Y bueno, pues obviamente después se va a integrar al cine, en donde va a tener una amplia trayectoria haciendo personajes que todos recordamos, por supuesto. Creo que su primer gran papel lo va a hacer en Doña Macabra, donde hace pareja con Carmen Salinas, allá en los años 70, en donde, bueno, pues nos van a contar ahí la historia de un par de advenedizos que quieren robarle su dinero a un par de ancianitas. Por supuesto, su gran personaje en Mecánica Nacional, una de las películas más emblemáticas del gran director Luis Alcoriza, en donde va a representar a este tipo violento con pistola que tiene a su amante, que de pronto se ve atrapado en esta vorágine causada por la carrera de Amándaro, en donde por supuesto el papel principal lo va a llevar ni más ni menos que Lucha Villa y el señor Fábregas. Con ellos mismos volvería a participar en una de las películas pues de comedia, de tragicomedia más conocidas, que es Lagunilla Mi Barrio, Lagunilla Mi Barrio 1 y Lagunilla Mi Barrio 2, donde va a hacer el papel del Tirantes, este hombre que trata siempre de seducir a la joven e inocente, o no tan inocente, Leticia Perdigón, una de las mujeres más sensuales de la historia del cine mexicano. Mira, hay películas como Mecánica Nacional, que también es lo mismo, que tuvo un éxito tremendo. Está México, la verdad. Lagunilla. Pero es en 1981 cuando llega el gran papel para el señor Héctor Suárez en el cine. Como protagonista me siento muy orgulloso, ya que el tema es muy interesante, muy importante. Es uno de los tantos problemas que tenemos en nuestro país. El Mil Usos es una película dirigida por Roberto G. Rivera, en donde va a interpretar a un indígena llamado Tránsito. En la película nunca nos van a decir cuál es su apellido. Es un hombre muy humilde que tiene que abandonar el campo y que va a llegar a la Ciudad de México a tratar de emplearse en algo para tratar de sobrevivir. ¿Y qué es lo interesante de esta cinta? Bueno, pues hay una situación con Héctor Suárez y que siempre va a formar parte de su carrera, y es el interés por representar o por externar una voz crítica a propósito de la sociedad mexicana y de la clase política y de las desigualdades y de las situaciones a las que nos enfrentamos por nuestra idiosincrasia. En El Mil Usos, el personaje de Tránsito, como decíamos, es un hombre profundamente humilde, un campesino que, y esto habla mucho de ese momento en la historia de nuestro país, 1980-81, cuando viene la gran explosión demográfica y muchísimas personas tienen que abandonar el campo. El modelo ejidal que se había propuesto a propósito de la revolución resultaba ser fallido, ya que al dividir estas grandes tierras, estos grandes latifundios en pequeños ejidos y no darles a los campesinos las herramientas para poder sobrevivir, pues el campo comienza a morir y toda esta gente empieza a irse a la ciudad, la migración. Y
por supuesto el personaje de Tránsito, que se va a tener que enfrentar a lo que es esta urbe maligna, extraña, complicada que es la Ciudad de México, donde además de su inocencia nos vamos a encontrar con una serie de personajes, de caracteres que nos van enseñando cómo viene el abuso sobre las personas y cómo viene la injusticia. El Milusos, su nombre lo dice así, tiene que buscar miles de maneras de tratar de sobrevivir. Algunos de los personajes que recordamos, por supuesto, es cargador de la Merced, limpiador de parabrisas, vendedor de periódicos y, por supuesto, uno de los personajes más graciosos y al mismo tiempo más dolorosos dentro de la película, que es cuando tiene que representar a un Santa Claus. Imagínense esta crítica de poner a un campesino de color más oscuro en este personaje tan gringo, que por supuesto no funciona, y en donde además para el mal y de malas del señor Tránsito, pues resulta que se embriaga y esto termina siendo un verdadero merequetengue. Albañil, velador, boxeador, incluso hay una mujer que trata de seducirlo. Vaya, con el Milusos va a suceder absolutamente todo, como una muestra de lo difícil que resulta para la gente de más bajos recursos, gente que no tiene ningún tipo de preparación ni de educación, que apenas si puede articular el español, enfrentarse a una sociedad moderna pero también abusiva y que ha decidido olvidar por completo a estos personajes. El Milusos se va a convertir en una película totalmente emblemática sobre esta situación, con un extraordinario reparto que incluye, por supuesto, a Rafael Inclán, a Alejandra Meyer, a Alberto Rojas el Caballo, muchos de estos actores que se habían dedicado a crear este otro cine, el cine que de pronto vemos con cierto recelo, las sexy comedias y todo este asunto, pero que bueno, participan por supuesto de este cine popular, que en el Milusos trata de ir más allá de simple y sencillamente mostrarnos una picardía mexicana, sino que va a poner el dedo en la llaga. Es a partir de ahí, me parece, que aunque ya había habido algunos papeles previos de parte del señor Héctor Suárez, que surge por supuesto esta necesidad de estar totalmente involucrado en lo que le está sucediendo al país y en la crítica social y en la crítica hacia nosotros mismos como país y como personajes, porque al final de cuentas todos y cada uno de nosotros vamos creando los personajes, nos guste o no, estas etiquetas existen. Hablando de Milusos, yo lo hice con todo mi corazón, con todo mi amor y con todo respeto. Yo no hago un cliché de un campesino, una caricatura, hice un campesino con toda su problemática, con todos sus resentimientos y, ¿por qué no?, con sus grandes posibilidades también. Habrá una segunda parte, por supuesto, en donde además nos va a mostrar la siguiente etapa para estas personas, que es al ver que no pueden sobrevivir en la Ciudad de México, a la cual, por cierto, al final de la película, una de las escenas más famosas, el tipo agarra, va y le mienta a la madre porque no soporta a este monstruo de 1000 cabezas que es la ciudad, por la manera en la que le han tratado. En la segunda parte, por supuesto, al llegar a Estados Unidos, la historia no va a ser diferente, de alguna manera se replica, lo vamos a ver tener que enfrentarse ahora además, no solo con una sociedad propia, en su mismo lenguaje, en su misma historia, sino además enfrentarse, como decíamos, ahora al mundo de los gringos, y va a terminar exactamente igual, con una mentada de madre ahora a ambos países. Y bueno, por supuesto, a propósito, me parece, como decíamos, de este tipo de personaje que crea y que lo pone mucho en lo que es la intención de contarnos quiénes somos y hacia dónde vamos y cuáles son los graves errores que cometemos como sociedad, que llega a su gran éxito televisivo. ¿Qué nos pasa con sus personajes más conocidos? Doña Zoila, el No Hay, el Queremos Rock, vaya, todos estos cuates que Héctor Suárez va revisando en la sociedad mexicana para tratar de ir generando esta imagen de la madre posesiva, del tipo que es flojo, del tipo que es holgazán, del que quiere destruir todo, como el Flanagan. Todos estos personajes que nos dan risa porque nos están representando a nosotros como sociedad, y es increíble porque todos estos sketches de qué nos pasa, como la película del Miluso, sigue con vigencia en pleno siglo XXI, y sería hasta el final de sus días uno de los intereses más importantes por parte de Héctor Suárez el llevar más allá de su labor actoral. No es una obligación de un actor, por supuesto, involucrarse de manera social. Nadie está obligado, sino que es una responsabilidad muy propia, y Héctor Suárez la llevaría a capa y espada, siendo un hombre grosero, un hombre rudo, un hombre difícil en muchas ocasiones, pero también un hombre profundamente honesto con sus creencias y sus palabras, y definitivamente uno de esos actores que vale la pena volver a revisar toda su filmografía. Insisto, El Milusos es una película imperdible, pero también, como decíamos por ahí, Mecánica Nacional, otra cinta que se encarga de revisar minuciosamente cómo era la sociedad de los años 60, por supuesto Lagunilla, mi barrio, siempre Héctor Suárez mostrando las capas más profundas de la sociedad, las capas más bajas, la pobreza y lo que
viene siendo el abuso por parte de la autoridad, de los políticos, de la gente que está arriba. Definitivamente, pues una gran pérdida para el cine mexicano, y alguien a quien en este pequeño video le queremos rendir un homenaje por su gran capacidad actoral y su compromiso con la sociedad. ¿Por qué no? Héctor Suárez, un aplauso a donde quiera que vaya. Esto ha sido La Sala de Cine. Mil gracias por vernos el día de hoy. Mi nombre es Iván Montesino y están las redes sociales. Si gustan y les agrada, les podríamos solicitar que nos regalen un like y también que se suscriban, ya que cada semana tenemos distintos videos a propósito de todo lo que ocurre en la pantalla. Gracias por vernos. Bye.